En 1954, Guatemala fue un escenario de un acontecimiento que marcaría fundamentalmente la historia, lo que es el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz. Este proceso no ocurrió de una manera aislada, sino en medio de un contexto internacional dominado mayormente por la Guerra Fría, donde Estados Unidos y la Unión Soviética competían mayormente por expandir su influencia en distintas regiones del mundo. Lo que son las reformas impulsadas por Arbenz, especialmente lo que es la reforma agraria, generaron tensiones tanto dentro del país como a nivel internacional, provocando la oposición de distintos sectores, incluyendo intereses económicos extranjeros y del gobierno de Estados Unidos en sí. En este contexto, la figura del embajador John Peurifoy cobra gran importancia, ya que representa la postura oficial de Estados Unidos en Guatemala. Y a través de esta entrevista buscamos comprender cómo se interpretan estos hechos de su perspectiva, qué consecuencias identificó y cómo justifica las decisiones tomadas en aquel momento clave para la historia del país. ¿Por qué consideró Estados Unidos que la situación en Guatemala era preocupante en 1954? Desde nuestra perspectiva, observábamos un proceso que podía llevar a Guatemala hacia una aliación con el comunismo internacional. En el contexto de la Guerra Fría, eso representaba un riesgo serio no solo para este país, sino para toda la región. ¿Se puede saber para usted qué papel jugó la Guerra Fría en la decisión de actuar? Fue un factor determinante. En ese momento, cada país que mostraba señales de acercamiento al comunismo generaba preocupación, porque podía convertirse en un punto de expansión de esa ideología. ¿Cómo explica usted la participación de Estados Unidos en ese proceso? Estados Unidos actuó con la intención de preservar la estabilidad hemisférica. Nuestro interés era evitar que surgieran situaciones que pudieran generar conflictos mayores en América Latina. ¿Qué intereses estaban en juego para su país en Guatemala? Había intereses estratégicos y económicos importantes. Guatemala era un país clave en la región y mantener condiciones estables para la inversión y el comercio era fundamental. ¿Cómo interpreta usted las reformas impulsadas por el gobierno de Arbenz? Algunas de esas reformas, especialmente la agraria, generaban preocupación porque afectaban principios como la propiedad privada, lo cual, en ese contexto, se asociaba con modelos cercanos al comunismo. Algunos señalan que Estados Unidos intervino principalmente para proteger intereses económicos. ¿Qué considera usted? Entiendo esa interpretación, pero nuestra preocupación iba más allá de lo económico. Lo que estaba en juego era la estabilidad política y el rumbo ideológico de la región. ¿No considera que estas acciones contradicen la defensa de la democracia que promueve Estados Unidos? Es una cuestión compleja. Desde nuestro punto de vista, cuando un proceso político comienza a desviarse de principios democráticos fundamentales, surgen dilemas difíciles que requieren decisiones firmes. ¿Se exageró la amenaza comunista en Guatemala? En ese momento, cualquier indicio debe tomarse con seriedad. La experiencia internacional nos mostraba que estos procesos podían avanzar rápidamente si no se atendían a tiempo. A continuación, luego de la grata experiencia de la entrevista a John Peurifoy, él nos dará una pequeña reflexión sobre su experiencia. Lo ocurrido en Guatemala en 1994 debe entenderse dentro de un contexto internacional marcado por la desconfianza y la confrontación ideológica. No es simplemente un asunto interno, sino parte de un escenario mucho más amplio. Desde mi posición, las decisiones tomadas buscaron evitar un cambio que pudiera desestabilizar no solo a Guatemala, sino a toda la región. Sé que existen distintas interpretaciones, pero considero que se actuó pensando en un objetivo mayor. Pero para mí, lo que pasó en 1994 fue una acción necesaria para contener una amenaza que podía expandirse más allá de las fronteras de Guatemala. Ahí va mi respuesta.